Jaque Martínez tenía exactamente 3 reglas para vivir en paz en la aspereza de la galaxia. Regla 1. Mantener la cabeza baja. Regla 2. Ocuparse de sus propios asuntos. Regla 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, involucrarse con nada que sangre, respire o tenga más dientes de los que un ser humano decente debería poseer. Así que, naturalmente, cuando una nave del tamaño de una luna pequeña se estrelló contra el campo de asteroides frente a su estación de salvamento, el primer instinto de Jaque fue fingir que no la había visto. Se estaba volviendo muy bueno en eso. Justo la semana pasada, había ignorado con éxito una baliza de socorro, 2 disputas territoriales entre colonias mineras y lo que parecía ser una nave diplomática muy fea o un explorador de basura muy bonito. Pero esta nave era diferente. Esta nave estaba en llamas, girando como un bailarín de ballet borracho y dirigiéndose directamente a su cafetera. Jaque tenía prioridades. Oh, venga, murmuró, observando por su ventana cómo trozos de metal alienígena se esparcían por su desguace perfectamente organizado. Acabo de ordenar esa sección por densidad molecular. La nave impactó contra la superficie del asteroide B7749 con la gracia de un piano caído. Jaque esperó exactamente 37 segundos la inevitable explosión. Al no producirse, esperó otros 37 segundos por despecho. Nada. Bien, le dijo a su taza de café, que de alguna manera había sobrevivido a 3 años de impactos de asteroides, pero no a la falta de desayuno. Pero le voy a cobrar a alguien por esto. Jaque se puso el traje con el entusiasmo de quien camina hacia su propia ejecución. Afuera, los restos impresionaban de esa manera especial que decía: alguien está teniendo un día realmente malo. La nave era definitivamente alienígena, con superficies curvas y lo que a Jaque le gustaba llamar arquitectura agresiva. Parecía como si alguien hubiera cruzado un acorazado con un bagre muy enfadado. Encontró al superviviente en lo que solía ser la cabina. De 2,4 toneladas, cubierto de escamas que pasaban del morado oscuro al plateado, con brazos que probablemente podrían levantar un planeta pequeño en press de banca. Diseño clásico de superdepredador. El tipo de alienígena que hacía que los humanos parecieran bocadillos particularmente optimistas. La criatura se estaba muriendo. Eso era evidente por la forma en que derramaba fluidos coloridos por la cubierta. Vio a Jaque acercarse e hizo algo que parecía hablar. Si hablar implicaba hacer gárgaras con grava y amenazar las leyes de la física. Lo siento, amigo, dijo Jaque, con su antorcha de plasma lista. No hablo con estertores intimidantes. El alienígena extendió una enorme garra hacia un compartimento sellado. Jaque siguió su mirada y comprendió de inmediato por qué su día estaba a punto de empeorar infinitamente. 2 caritas asomaban tras el aluminio transparente. Caras peludas con grandes ojos redondos que parecían mirar directamente al alma de Jaque y encontrarla incompleta. El alienígena dijo algo más urgente esta vez y Jaque captó algunas palabras que su traductor universal logró: proteger, joven y algo que sonaba sospechosamente a por favor. Oh, no, dijo Jaque. Soy un operador de salvamento, no una guardería. El extraterrestre murió con lo que Jaque solo pudo describir como una mirada de profundo alivio, lo que lo dejó de pie en una nave accidentada, mirando a 2 cachorros alienígenas que lo observaban fijamente con un silencio expectante que solo prometía problemas. Uno de ellos emitió un sonido, un pequeño chirrido que de alguna manera logró ser adorable y aterrador a la vez. El otro pegó la cara a la barrera y parpadeó lentamente. Jaque Martínez tenía exactamente 3 reglas para vivir en paz en el examen de culo de la galaxia. Al alcanzar el mecanismo de liberación del compartimento, se dio cuenta de que estaba a punto de romperlas todas. Los cachorros, al parecer, estaban tan domesticados como un par de agujeros negros en miniatura. Jaque lo descubrió aproximadamente 3 minutos después de subirlos a su estación, cuando de alguna manera lograron convertir su generador de gravedad en lo que solo podría describirse como una máquina de pinball carísima. De acuerdo, dijo Jaque,
viendo cómo sus provisiones de café flotaban en una suave espiral frente a la ventana. Nueva regla. Prohibido tocar las cosas brillantes que nos mantienen vivos. Los cachorros inclinaron la cabeza al unísono, lo cual habría sido adorable si Jake no hubiera aprendido, ya que ese gesto en particular precedía a cada acto de destrucción creativa que habían cometido hasta el momento. Vieron algo que sonó casi a disculpa, y de inmediato comenzaron a investigar su armario de herramientas con la intensidad concentrada de pequeños y peludos expertos en demolición. Jake consultó su base de datos en busca de protocolos para el cuidado de niños extraterrestres. Su computadora, con esa actitud servicial que hacía que Jake se preguntara por qué había confiado en la inteligencia artificial, le informó que no había ninguna entrada para su situación actual. Al parecer, la mayoría de las especies tenían el sentido común de no dejar a sus crías con humanos al azar. «Genial», murmuró, improvisando. «Lo es». Intentó alimentarlos primero. La lógica humana sugería que las pequeñas criaturas en crecimiento necesitaban comida. Los cachorros olfatearon sus raciones de emergencia con el tipo de desdén cortés que suele reservarse para la poesía particularmente mala, y luego procedieron a demostrar que aparentemente eran carnívoros intentando comerse su llave inglesa. «No es comida», dijo Jake, extrayendo con cuidado la herramienta de unas diminutas mandíbulas capaces de romper titanio. «Las herramientas no son comida». Los cachorros intercambiaron lo que solo podía llamarse una mirada. Jake empezaba a sospechar que lo entendían a la perfección y que solo se hacían los tontos para entretenerse. Era justo lo que habría hecho de niño, si hubiera sido un superdepredador con pulgares oponibles y sin el concepto de propiedad personal. Después, vino la hora de dormir. Jake vació su compartimento de almacenamiento, lo forró con sus mantas más suaves y creó lo que generosamente llamó un nido. Los cachorros examinaron su obra con la mirada crítica de los decoradores de interiores y se trasladaron rápidamente a su silla de piloto, donde se acurrucaron juntos y se durmieron. «Por supuesto», dijo Jake. «¿Por qué querría alguien dormir en la cama cuidadosamente preparada cuando puede tener la silla que controla el soporte vital?» Fue mientras los observaba dormir, sin pensar en lo tranquilos que parecían, que sus sensores de proximidad empezaron a sonar. Jake revisó sus pantallas y sintió un nudo en el estómago. Una nave se acercaba. Una nave enorme. De esas que no necesitaban pedir permiso para tomar lo que quisieran. La nave que apareció a la vista era elegante, depredadora y estaba cubierta con la misma arquitectura agresiva que la nave estrellada. Además, era aproximadamente del tamaño de toda la estación de Jake, lo que sugería que quien la pilotaba tenía fuertes opiniones sobre el espacio personal y los recursos para imponerlas. Se abrió un canal de comunicación sin el permiso de Jake. El rostro que apareció en su pantalla era similar al del alienígena muerto, pero más grande, con cicatrices y con lo que solo podría describirse como un uniforme diseñado por alguien que consideraba intimidar una opción de vida. «Soy el almirante Vex de la flota de batalla Corani», anunció el alienígena con una voz perfectamente clara. «Estoy rastreando una de nuestras naves. Dame la ubicación de mis guerreros o reduciré este patético puesto de avanzada a su componente en Adams». Jake miró a los cachorros que habían despertado y observaban la pantalla con interés. Uno de ellos emitió un alegre gorjeo que Jake estaba casi seguro de que significaba que papá estaba en casa. El otro se subió al hombro de Jake y se acomodó allí como si fuera el dueño del lugar. Sobre eso, Jake dijo, intentando encontrar la manera de explicar que se había convertido accidentalmente en niñera interestelar. «Quizás necesitemos hablar». El almirante Vex se materializó en la estación de Jake con ese toque dramático que sugería que había estado practicando sus entradas. Era aún más imponente en persona. 2,5 metros de músculos marcados y apenas contenía la violencia, con una armadura que parecía forjada en el corazón de una estrella moribunda y enfriada con las lágrimas de sus enemigos. Jake, con el mono del día anterior y una taza de café enfriada hacía 3 horas, se sentía un poco mal vestido para la ocasión. «¿Dónde?», exigió Beck,
con la voz cargada de autoridad que hacía que los planetas pequeños reconsideraran su política exterior. «Están mis guerreros». Jake abrió la boca para explicar, pero antes de que pudiera articular palabra, ambos cachorros se lanzaron contra el almirante con chillidos de alegría. Rebotaron en su pecho blindado como proyectiles peludos e inmediatamente comenzaron a trepar por él como si fuera el trepamuros más intimidante de la galaxia. Vex se quedó paralizado. Completamente paralizado. Su expresión pasó de la furia justificada a la de «no computa tan rápido», que Jake se preguntó si alguien acababa de dividir por cero en la mente del almirante. «Están bien», dijo Jake amablemente. «Un poco enérgicos, pero bien». Un cachorro había llegado al hombro de Vex y ahora estaba acicalando la cresta de la cabeza del almirante con la atención minuciosa que suele reservarse para las expediciones arqueológicas. El otro había descubierto que la armadura de Vex hacía ruidos interesantes al tocarla y estaba realizando lo que parecía ser un estudio acústico exhaustivo. «Tú», dijo Vex lentamente, su mirada yendo de los cachorros a Jake y viceversa, «los mantenías con vida». «Bueno, sí», dijo Jake. «¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarlo morir de hambre». Vex abrió los ojos de par en par. En su especie. Jake se dio cuenta, con creciente horror, de que probablemente era exactamente lo que la mayoría de los depredadores habrían hecho. La supervivencia del más apto y todo eso. El hecho de que Jake no solo los hubiera mantenido con vida, sino que aparentemente los hubiera hecho felices, estaba enviando todo tipo de mensajes equivocados. «Están unidos a ti», observó Vex, con un tono de voz que Jake no pudo identificar. Podría haber sido asombro. Podría haber sido terror. Definitivamente no eran buenas noticias. «Unidos es una palabra fuerte», dijo Jake. «Prefiero cuidarlos temporalmente hasta que aparezca su verdadero guardián, que supongo que serías tú». El cachorro en el hombro de Vex eligió ese momento para ronronear de satisfacción y frotar su cara contra la cabeza del almirante. Vex miró a Jake con algo que podría haber sido respeto. Si el respeto venía acompañado de miedo mortal. «En todos mis años», dijo Vex con cuidado, «nunca he visto a Cortana y Young responder a una presencia alienígena con algo que no sea violencia inmediata. Son criados para la guerra, entrenados desde su nacimiento para reconocer solo la fuerza. Para que te acepten, para que confíen en ti». Hizo una pausa, claramente tratando de procesar las implicaciones. «¿Qué clase de superdepredador eres? ¿Humano?» Jake parpadeó. «Lo siento». «¿Y ahora qué?» «No te hagas el loco conmigo», dijo Vex, aunque su tono era más respetuoso que amenazante. Solo el depredador más dominante podría exigir la lealtad de Cortana y Young. Tu reputación debe ser legendaria en los terrenos de caza del espacio. Jake bajó la mirada hacia su mono manchado de café, luego a los cachorros, que aparentemente habían decidido que Vex era un mueble aceptable y ahora lo usaban como una combinación de gimnasio y aseo. «Ha habido un malentendido», comenzó Jake. «En efecto», interrumpió Vex. «Te subestimé al pensar que vine aquí preparado para la batalla cuando debería haber venido trayendo tributo». El almirante intentó algo que podría haber sido un arco, lo cual se complicó por el hecho de que ahora estaba sirviendo de patio de recreo para dos cachorros enérgicos. «Te solicito formalmente que continúes entrenando a nuestros jóvenes en tus habilidades depredadoras», dijo Jake con la mirada fija. «Mis habilidades depredadoras. Tus técnicas de caza deben ser extraordinarias», continuó Vex, entusiasmándose con el tema. «La forma en que les has enseñado a confiar, a mostrar afecto, son claramente estrategias avanzadas de unión de manada que no había considerado». Uno de los cachorros eligió ese momento para subirse a la cabeza de Jake y quedarse allí como un sombrero peludo. El otro emitió un sonido de indignación y comenzó a trepar por la pierna de Jake, aparentemente reacio a dejar que su hermano se quedara en la cima. «Sí», dijo Jake débilmente mientras se convertía en una estructura viviente para trepar. «Estrategias de unión de manada. Eso es exactamente lo que es». Los cachorros,
ahora ambos posados en diversas partes de la anatomía de Jake, parecían sumamente satisfechos con sus posiciones. Bex observó esta exhibición con la fascinación que suele reservarse para las experiencias religiosas. «Extraordinario», susurró el almirante. «Debo informar al consejo de inmediato. Esto lo cambia todo». 3 semanas después, la pequeña y tranquila estación de salvamento de Jake se había transformado en lo que solo podía describirse como el lugar de peregrinación más improbable de la galaxia. Sus sensores de proximidad no habían dejado de sonar desde que el almirante Bex difundió la noticia del superdepredador humano que había domesticado con éxito cachorros de batalla Corani mediante misteriosas técnicas de unión de manada. Jake observaba por la ventana la colección de naves que orbitaban su asteroide. Había un Dreadnought Centauri, 2 naves de exploración baxanas, algo que parecía una catedral flotante del colectivo atéreo, y al menos 6 naves que no pudo identificar, pero que estaban repletas de armas suficientes para esterilizar un pequeño sistema solar. «Esto es una locura», murmuró a los cachorros, que habían crecido considerablemente en las últimas semanas y ahora parecían pequeños tanques peludos con problemas de actitud. Estaban inmersos en lo que Jake había aprendido a llamar siesta táctica, un proceso que consistía en reclamar los lugares más inconvenientes posibles y defenderlos con garras diminutas y dignidad herida. Su matriz de comunicación se iluminó con otra solicitud entrante. Jake había dejado de contar después de la 15ª delegación esa mañana. «Saludos, legendario depredador humano», llegó una voz que sonaba como grava procesada en un sintetizador. «Soy el jefe de guerra GRCH de la compañía mercenaria Colmillo Sangriento. Buscamos audiencia con quien ha logrado lo imposible». «¿Qué es lo imposible exactamente?», preguntó Jake, aunque estaba bastante seguro de no querer saber la respuesta. «Has domesticado lo indomable», respondió GRT con algo que podría haber sido reverencia. «Los jóvenes Ctani te muestran lealtad a la manada. Esto sugiere una destreza de caza que supera nuestra comprensión. Deseamos aprender tus costumbres». Jake miró a los cachorros. Uno usaba su bota como almohada. El otro destruía metódicamente lo que solía ser su llave inglesa favorita. No por malicia, sino aparentemente porque producía un crujido satisfactorio. «Mis costumbres», repitió Jake. «Sí, tus legendarias técnicas de paciencia, tus exhibiciones de dominio, tus avanzadas estrategias de marcaje de territorio». Jake intentó descifrar de qué demonios hablaba GRT, y entonces recordó el incidente de ayer. Les dijo a los cachorros que no mordieran el soporte vital, y de hecho, dejaron de hacerlo. Para un observador externo que no comprendiera el concepto de disciplina básica, probablemente parecía una especie de magia mística depredadora. «Cierto», dijo Jake. «De esas maneras». 20 minutos después, Jake se encontró dando su primera consulta oficial sobre sabiduría depredadora a una sala llena de seres que podrían haberlo usado como palillo. Los cachorros se sentaron a su lado como consejeros peludos, haciendo ocasionalmente comentarios útiles que sus invitados interpretaron como profundas ideas estratégicas. «La clave», dijo Jake, improvisando sobre la marcha, «es la constancia. Cuando se establece un límite, hay que mantenerlo». Los guerreros alienígenas reunidos se inclinaron hacia adelante con la intensidad de estudiantes de teología que descubren un nuevo evangelio. El jefe de guerra GRCH tomaba notas en lo que parecía ser un bloc de datos táctico. «¿Pero qué pasa si los jóvenes se resisten?», preguntó un delegado Centauri cuyo traductor los hizo parecer un bibliotecario con cafeína. «¿Y si desafían tu autoridad?». Jake pensó en la vez que uno de los cachorros se negó a dejar de comer sus provisiones de café. «Redirige su energía. Dales algo más en lo que concentrarse. Algo que satisfaga sus instintos naturales pero que no destruya tus cosas». El Centauri emitió un sonido que sugería una profunda iluminación. Brillante, canalizando impulsos destructivos hacia salidas constructivas. ¿Por qué nunca lo consideramos? «Es psicología infantil bastante básica», dijo Jake. «Psicología infantil», repitió GRT con reverencia.
¿Es una disciplina de guerra humana? Claro, dijo Jake, porque explicar psicología infantil real a una sala llena de asesinos profesionales parecía que le llevaría más tiempo del que le había llevado. La usamos para la preparación táctica. Uno de los cachorros eligió ese momento para subirse a su regazo y exigir atención dándose un cabezazo en el pecho. Jake se rascó distraídamente detrás de las orejas, lo que provocó un ruido sordo de satisfacción. La sala quedó en silencio. Todas las presencias alienígenas miraban la pantalla con la fascinación que suele reservarse para ver cómo se reescriben las leyes de la física en tiempo real. La pantalla de su misión susurró algo desde atrás. Presenta voluntariamente zonas vulnerables para su inspección. Y el rollo de aceptación, añadió el Centauri. Nunca había visto a un Coroni hacer ese sonido a nadie que no fuera Cortani. Jake se dio cuenta de que su afecto casual se interpretaba como una especie de técnica avanzada de dominación. El cachorro en cuestión, ajeno a su papel en la reputación accidental de Jake, se había quedado dormido y ahora roncaba suavemente contra su pecho. La máxima muestra de confianza, susurró Gruntok. Se muestra completamente indefenso en tu presencia. Tu dominio depredador está fuera de toda duda. El otro cachorro de Jake, para no quedarse atrás, trepó y se posó en su hombro, creando lo que Jake consideró su colección diaria de accesorios peludos, pero que su público vio claramente como prueba de sus legendarias habilidades de liderazgo de manada. No creo, dijo Jake con esperanza, que alguno de ustedes esté interesado en hacerse cargo de su cuidado. Son unos niños estupendos, pero yo soy más de máquinas. La sugerencia fue recibida con el tipo de silencio de asombro que suele reservarse para proponer volar el sol local. ¿Abandonarías a tu manada? Los Centauri parecían escandalizados. Pero te han elegido. Rechazar tal lealtad sería monstruoso. Además, añadió Gronto amablemente, ya hemos corrido la voz sobre tu éxito. La mitad de las especies depredadoras de la galaxia quieren enviar a sus crías a tu programa de entrenamiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Jake. La Academia Jake Martínez para la Excelencia Depredadora Avanzada. GR desde su blog de datos. Las solicitudes ya están llegando en masa. Los clanes de proximidad del Ala Racer quieren enviar a 12 jóvenes. Los cazadores de sombras del vacío han ofrecido todo su tributo anual por una sola consulta. Jake miró fijamente la lista de solicitudes que se desplazaba por el blog de GR nave tras nave, especie tras especie, todas queriendo aprender los secretos de los depredadores humanos que ayudarían a sus crías a convertirse en mejores asesinos. No se le escapó la ironía de que su reputación como el depredador más temido de la galaxia se basara enteramente en enseñar a los niños alienígenas a ser educados, compartir sus juguetes y no morder a la gente sin provocación. Bueno, dijo Jake a los cachorros dormidos, supongo que ahora nos dedicamos a la educación. Jake estaba explicando a una delegación de minas de colmena de cristalina porque los rincones de aislamiento eran una técnica efectiva de refuerzo de dominio territorial cuando todas las alarmas de proximidad de su estación empezaron a sonar a la vez. Los cachorros, ya casi adultos y con un tamaño similar al de una pequeña lanzadera, pasaron de ser cachorros depredadores soñolientos a máquinas de matar listas para la batalla en aproximadamente 0,3 segundos. Sus escamas cambiaron de su habitual plateado amistoso a un rojo intenso y agresivo que, según Jake, significaba que alguien estaba a punto de tener un mal día. Bueno, dijo Jake, viendo cómo la pantalla de su sensor se llenaba de contactos hostiles. Esto es nuevo. A través de su ventana, el espacio se llenó de repente de naves que, sin duda, no habían sido invitadas a la fiesta. Eran elegantes, negras y estaban cubiertas de ese tipo de armas que sugería que sus dueños tenían opiniones firmes sobre la existencia de los demás. Piratas, pensó Jake con la sensación de hundimiento que le producía reconocer un desastre inminente. La voz de Amil Bex crepitó por el sistema de comunicación. Jake Martínez, tenemos un problema. El Sindicato del Vacío Carmesí ha llegado con fuerza. 27 naves de asalto, incluyendo su nave insignia, la trituradora de huesos.
Parecen estar descontentos con tu creciente influencia en este sector. ¿Mi influencia?, preguntó Jake, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Has estado entrenando a las crías de 17 especies de depredadores diferentes, explicó Vex con algo que sonaba a orgullo. Los piratas ven esto como una amenaza para sus programas de reclutamiento. Ya no pueden simplemente secuestrar a jóvenes y obligarlos a servir si dichos jóvenes han sido entrenados en técnicas avanzadas de resistencia. Jake pensó en las técnicas de resistencia que había estado enseñando, que consistían principalmente en no ir con desconocidos y avisar a un adulto de confianza si alguien te incomoda. Al parecer, los protocolos básicos de peligro ante desconocidos eran conceptos revolucionarios en el submundo galáctico. La matriz de comunicación se iluminó con una transmisión entrante de la flota pirata. El rostro que apareció en pantalla parecía el de alguien que había cruzado una barracuda con un auditor fiscal particularmente desagradable. «Soy el capitán Skra del vacío carmesí», anunció el pirata. «Se rendirán de inmediato o demostraremos por qué somos los asaltantes más temidos de este cuadrante». Jake miró a su alrededor. Los delegados alienígenas que habían venido en busca de sabiduría ahora lo observaban expectantes. El jefe de guerra GRCH flexionaba sus enormes brazos con anticipación. Los Centauri emitían excitados parloteos. Incluso el representante colectivo, habitualmente estoico y etéreo, brillaba con lo que Jake había aprendido a reconocer como preparación para el combate. Podríamos esperar que los líderes en la batalla. La voz de Vex llegó a través de un canal privado. Como el depredador supremo que entrenaba a sus crías, el honor del mando es tuyo por derecho. Soy un operador de salvamento, respondió Jake con un susurro. Reparo cosas rotas y tomo café. No participo en batallas espaciales. Uno de los cachorros le dio un codazo y emitió un chirrido interrogativo. Jake los miró. Su manada, como todos insistían en llamarlos, y se dio cuenta de que esperaban su decisión. No porque lo vieran como un depredador legendario, sino porque confiaban en él. Creían de verdad que los mantendría a salvo. «Caramba», murmuró Jake. «GRCH, ¿cuántas naves tenemos?» 12 naves de combate, respondió el jefe de guerra de inmediato. Todas tripuladas por guerreros cuyos jóvenes has entrenado. Esperan tus órdenes. Jake miró fijamente la pantalla táctica. 12 naves contra 27 no parecía una gran diferencia. Pero claro, había estado dirigiendo una academia militar sin darse cuenta durante el último mes. Quizás era hora de ver que habían aprendido realmente sus alumnos. De acuerdo, dijo Jake, intentando evocar todas las películas militares que había visto. Esto es lo que vamos a hacer. El plan que Jake describió no era, según ningún estándar militar razonable, una estrategia de batalla adecuada. Era más bien un elaborado juego del escondite combinado con las tácticas de guerrilla que los niños humanos habían usado contra las figuras de autoridad desde la invención de la infancia. ¿Quieres que nos dispersemos? La nave de guerra GR parecía confundida. No dispersarse, corrigió Jake. Dispersarse y reagruparse. El clásico comportamiento de caza en grupo. Nos hacemos pasar por débiles y desorganizados. Los atraemos y luego los atacamos desde ángulos inesperados. Los cachorros se animaron al oír esto, reconociendo los principios de cada juego de la mancha que habían jugado con Jake. Empezaron a emitir chirridos excitados que su software de traducción interpretó inútilmente como entusiasmo táctico detectado. Los cachorros coordinarán las comunicaciones, continuó Jake improvisando sobre la marcha. Conocen a toda nuestra gente. Pueden transmitir órdenes más rápido que los canales de comunicación estándar, y los piratas no reconocerán sus patrones de comunicación. Lo que Jake no mencionó fue que, en esencia, estaba convirtiendo una batalla espacial en una versión elaborada de tácticas de juego, con los cachorros sirviendo como los coordinadores de juego más cualificados de la galaxia. La batalla, cuando comenzó, fue diferente a todo lo que el sector había visto jamás.
La manada de Jake se dispersó en aparente pánico, con el aspecto de un grupo de presas asustadas huyendo de depredadores superiores. Los piratas, confiados en su ventaja numérica, se desplegaron para dar caza a las naves que huían. Fue entonces cuando la verdadera estrategia de Jake entró en acción. Los cachorros, usando su comunicación natural de manada, coordinaban ataques con precisión quirúrgica. Las naves aparecían tras los asteroides, atacaban rápido y con fuerza, y luego desaparecían antes de que los piratas pudieran responder. Era menos como una batalla espacial, y más como ver a un depredador enorme y furioso juguetear con su presa. «Apunten a sus motores, no a sus armas», ordenó Jake. «No intentamos matarlos. Intentamos dejarlos varados». «Victoria piadosa», susurró GRCH en la calma. «Desactivas en lugar de destruir. Tanta confianza en tu propia superioridad que ni siquiera los ves como amenazas que merezca la pena matar». Jake, que en realidad intentaba minimizar las bajas porque no era un psicópata, decidió no corregir esa interpretación. La nave insignia de los piratas, la trituradora de huesos, se vio repentinamente rodeada de naves que habían aparecido desde ángulos aparentemente imposibles. El rostro del capitán Skra reapareció en la pantalla de Jake, pero la arrogante mueca había sido reemplazada por algo que sospechosamente parecía terror. «¿Qué clase de demonio eres?», exigió SCR. Jake miró a los cachorros que coordinaban la fase final de su juego con la intensidad concentrada que solían reservar para los rompecabezas más desafiantes. Luego miró la pantalla llena de guerreros alienígenas que realmente creían que él era el depredador más peligroso del espacio conocido. «Soy humano», dijo Jake simplemente. «Y estos son mis cachorros. Amenazaron a mi manada». La forma en que lo dijo, con los cachorros flanqueándolo y la evidencia de su genio táctico desplegándose en el campo de batalla, aparentemente convenció al capitán Scroc de que seguir resistiéndose era fatal. «Nos rendimos», dijo el pirata rápidamente. «Nos rendimos ante el depredador máximo humano y su manada de batalla». Jake cortó la transmisión y miró a su alrededor, a los rostros expectantes de sus estudiantes. Afuera, las naves piratas averiadas flotaban indefensas mientras su manada mantenía una formación protectora alrededor de su estación. «Bueno», les dijo a los cachorros, «supongo que ganamos». Los cachorros piaron con orgullo y se posaron contra él, visiblemente satisfechos con su papel en la victoria. Alrededor de la estación, Jake podía oír las voces de celebración de los extraterrestres que realmente creían haber presenciado la mayor exhibición táctica de la historia galáctica. Jake Martínez, operador de salvamento y genio militar por accidente, tomó su taza de café e intentó pensar en cómo explicarlo. 6 meses después, Jake Martínez se encontraba en lo que solía ser su modesta estación de salvamento y ahora era, según la reluciente placa que el almirante Bex había insistido en instalar, la Academia Intergaláctica Jake Martínez para la Excelencia Depredadora Avanzada y la Vinculación Diplomática de Manada. El nombre era más largo que el de algunas de sus relaciones anteriores. Su pequeño asteroide se había transformado en algo que parecía una mezcla entre un campus universitario y una instalación militar. Si las instalaciones militares solían incluir juegos infantiles diseñados para especies con armas naturales y la ocasional tendencia a la violencia casual, la bahía de salvamento original se había convertido en aulas, con paredes reforzadas y lo que su compañía de seguros había empezado a llamar entornos de aprendizaje apropiados para su especie. Jake observó a través de su ventana ampliada la llegada de otro transporte. Este transportaba una delegación de los territorios del borde lejano que, al parecer, había oído hablar de sus revolucionarias técnicas de resolución de conflictos no letales y quería reclutar a todo su cuerpo diplomático. «Saben», les dijo a los cachorros, que ya eran adultos y eran sus coinstructores. «Cuando me mudé aquí, intentaba alejarme de la gente». Los cachorros, cuyos nombres habían evolucionado a Racer y Fang, a pesar de los repetidos intentos de Jake por llamarlos de forma menos intimidante, emitían el sonido retumbante que Jake había aprendido que significaba: «Nos parecen divertidas sus quejas,
pero reconocemos su frustración territorial. Su traductor universal había mejorado mucho en Corani con el paso de los meses. Un suave timbre indicó que alguien estaba en la puerta de su oficina. «Pasen», llamó Jake, aunque ya sabía quién era por el característico sonido de las articulaciones de la servoarmadura. El almirante Vex entró, agachándose ligeramente para pasar por la puerta que había sido agrandada 2 veces y que aún no era del todo adecuada para su figura. Detrás de él caminaba un ser que Jake nunca había visto antes. Alto, elegante, con rasgos cristalinos que cambiaban de color con la luz. «Jake Martínez», dijo Vex formalmente, «permítame presentarle a la embajadora Tisara del Consejo de Unidad Galáctica». Jake, quien había aprendido que las primeras impresiones eran importantes al tratar con seres que podían pisar accidentalmente planetas pequeños, se levantó y ofreció lo que esperaba fuera un asentimiento apropiadamente respetuoso. Razer y Fang lo flanquearon automáticamente, un comportamiento que todos excepto Jake interpretaron como una demostración calculada de la fuerza de la manada. «El legendario depredador humano», dijo la embajadora Tesara, su voz con armónicos que sugerían múltiples cuerdas vocales y posiblemente algún tipo de autotune incorporado. «Tu reputación ha llegado incluso a los mundos centrales». «¿Ya?». Jake dijo que era porque había aprendido que las respuestas evasivas funcionaban mejor que intentar explicar que su reputación se basaba en enseñar a niños extraterrestres a usar las palabras en lugar de las garras. De hecho, el Consejo de Unidad ha estado monitoreando los inusuales acontecimientos en este sector. La actividad pirata ha disminuido un 60%. Las disputas territoriales se resuelven mediante la negociación en lugar de la guerra. Se abren rutas comerciales que han estado cerradas durante siglos. El rostro cristalino del embajador cambió a lo que Jake creyó ser aprobación. Lo más intrigante de todo: 17 especies de depredadores distintas trabajando juntas en una cooperación sin precedentes. Jake miró a Vex, que prácticamente irradiaba orgullo. «Ha sido educativo», dijo Jake con cautela. «Entendemos», continuó el embajador, «que han desarrollado una nueva forma de diplomacia de grupo, que trata a los antiguos enemigos como aliados potenciales en lugar de amenazas a eliminar». Jake pensó en su método, que consistía principalmente en poner a crías de diferentes especies en la misma habitación y dejar que descubrieran que jugar juntas era más divertido que pelear. Al parecer, la política de patio de recreo se traducía sorprendentemente bien en las relaciones interestelares. «El Consejo de Unidad», dijo el embajador Tasara, «desea ofrecerle un puesto formal como jefe de relaciones intersectoriales con plena inmunidad diplomática y un presupuesto sustancial para ampliar su programa educativo». «Es muy generoso», dijo Jake. «Pero no estoy seguro de estar cualificado para esa responsabilidad». Razer le dio un codazo e hizo un sonido interrogativo. Jake miró a su compañero porque en eso se habían convertido los cachorros, compañeros en lugar de mascotas o estudiantes, y vio sabiduría paciente en los ojos que lo habían visto revolucionar accidentalmente la diplomacia galáctica con el simple recurso de tratar a todos como si importaran. «Considere», dijo el embajador, «lo que ya ha logrado. Ha tomado a las especies más agresivas de la galaxia y les ha enseñado a trabajar juntas. Ha demostrado que la fuerza se puede demostrar mediante la protección en lugar de la conquista. Ha demostrado que la lealtad a la manada puede extenderse más allá de las líneas genéticas». A través de la ventana de su oficina, Jai pudo ver a la última generación de estudiantes, jóvenes de una docena de mundos diferentes, todos jugando juntos en el área recreativa de la estación. Un joven Centauri enseñaba a un grupo de etéreos jóvenes colectivos una especie de juego complejo con objetos flotantes y acrobacias que aparentemente desafiaban la gravedad. 3 adolescentes Corani ayudaban a un nervioso niño Vaksin a aprender a navegar por la estructura de escalada diseñada para especies con armas naturales. Ninguno luchaba. Todos reían o emitían los sonidos que su especie hacía cuando estaban felices. «Han creado algo sin precedentes», añadió Vex en voz baja. «Una generación que ve la cooperación como una fuerza, no como una debilidad. Estos jóvenes regresarán a sus mundos,
trayendo consigo sus lecciones. En 20 o 30 años, serán los líderes que tomen decisiones sobre la guerra y la paz. Jake comprendió lo que realmente le ofrecían. No solo un trabajo, sino la oportunidad de salvar la galaxia accidentalmente, una discusión de patio de recreo a la vez. Habría recursos, continuó el embajador. Instalaciones adecuadas, financiación para la expansión, protección para sus métodos únicos. El Consejo de Unidad entiende que sus técnicas requieren un entorno específico para ser efectivas. Mis técnicas, repitió Jake, pensando en los rincones de aislamiento, los círculos de intercambio y el revolucionario concepto de usar la voz en voz baja durante las negociaciones. El método de Jake Martínez, dijo Vex con satisfacción, ya se está estudiando en las milicias de 3 sectores. Su principio de paciencia táctica ha sido adoptado por 6 fuerzas de paz diferentes. Jake miró a Razer y Fang, quienes lo observaban con la clase de atención paciente que indicaba que esperaban su decisión, no porque lo vieran como su alfa o líder de la manada, sino porque confiaban en su juicio. Afuera, uno de los etéreos chicos del colectivo aparentemente había dominado la estructura de escalada y ahora se pavoneaba ante un público de impresionados compañeros de 4 sistemas estelares diferentes. El sonido del triunfo infantil universal, el mismo ya proveniera de cuerdas vocales humanas o de armónicos alienígenas, se filtraba por los altavoces de su oficina. De acuerdo, dijo Jake finalmente. Pero tengo condiciones. Dime cuáles, dijo el embajador de inmediato. Primero, nada de aplicaciones militares. Lo que enseñamos aquí se trata de construir relaciones, no de mejores maneras de librar guerras. Segundo, solo participación voluntaria. Nadie es enviado aquí como castigo o reclutamiento. Tercero, mi personal y yo mantenemos plena autonomía sobre el currículo y los métodos. Y cuarto, continuó Jake, mirando a sus compañeros. Razer y Fang son codirectores. Todo esto empezó porque uno de ellos confió en un humano para cuidar de sus crías. Tienen la misma voz en cómo formamos a la próxima generación. Los cachorros emitieron un murmullo de satisfacción. Las facciones del embajador Tzara cambiaron de color antes de asentarse en lo que Jake esperaba que fuera un acuerdo. El Consejo de Unidad acepta sus condiciones, dijo el embajador. ¿Cuándo pueden comenzar las operaciones de expansión? Jake recorrió su oficina con la mirada, observando las placas, los certificados y el reconocimiento formal de logros que nunca tuvo intención de alcanzar. En su escritorio estaba su taza de café original, de alguna manera aún intacta después de meses de que jóvenes alienígenas usaran su estación como su gimnasio personal. Junto a ella había una foto que el almirante Vex había tomado sin permiso. Jake dormía en su asiento de piloto, cubierto de cachorros dormidos de media docena de especies diferentes. Todos acurrucados en un montón de confianza mutua y cómodo agotamiento. Supongo, dijo Jake al universo en general. Ya lo hemos hecho. 2 años después, Jake Martínez, exoperador de salvamento, superdepredador accidental y actual director de la Academia Galáctica para la Excelencia Cooperativa, se encontraba en la plataforma de observación de su instalación educativa construida especialmente para ese fin y observaba el amanecer sobre la estación Nueva Armonía. La estación orbitaba un planeta cuidadosamente seleccionado que albergaba múltiples tipos de atmósfera, lo que permitía a estudiantes de toda la galaxia aprender juntos independientemente de sus necesidades biológicas. La instalación en sí era una maravilla de cooperación interespecies, diseñada por arquitectos de 17 civilizaciones diferentes y construida con materiales donados por gobiernos que aún estaban un poco desconcertados por la situación, pero no podían discutir los resultados. Razer y Fang, ahora con los títulos honorarios de directores asociados de Pack Dynamics, dirigían la sesión de esa mañana sobre resolución de conflictos mediante la identificación de intereses mutuos. Jake observaba a través de las ventanas del aula mientras guiaban a un grupo de jóvenes diplomáticos en un ejercicio que parecía sospechosamente un elaborado juego de la distancia. Pero Jake sabía que en realidad era una sofisticada lección sobre intercambio de recursos y compromiso.
Su consola de comunicaciones sonó con las actualizaciones de la mañana. La actividad pirata en los sectores operativos de la Academia había disminuido un 93%, no porque hubieran sido derrotados, sino porque tenían dificultades para reclutar jóvenes a quienes se les había enseñado que la cooperación era más gratificante que la explotación. 3 disputas territoriales se habían resuelto mediante mediadores entrenados por la Academia el mes pasado. El Consejo de Unidad informaba de niveles sin precedentes de cooperación interespecies en todo, desde acuerdos comerciales hasta investigación científica. Y Jake aún no estaba del todo seguro de cómo había sucedido todo esto. El director del informe matutino, una voz familiar. Jake se giró para ver al comandante Torres, ex jefe de guerra Gring, con un bloc de datos y lo que se había convertido en su ritual diario de desconcertados informes de progreso. ¿Cuántas solicitudes esta semana?, preguntó Jake. 473, Torres respondió, incluyendo una solicitud formal de los andromedanos para establecer una instalación hermana en su galaxia. Jake se quedó mirando. Los andromedanos quieren franquiciarnos. Al parecer, la noticia se ha extendido más allá de nuestro cúmulo galáctico local. El concepto de enseñar a los jóvenes depredadores a jugar limpio. Juntos se está aclamando como el avance diplomático más significativo desde la invención de la traducción universal. Jake dio un sorbo a su café, que seguía siendo la misma mezcla que había estado bebiendo cuando comenzó toda esta aventura, aunque ahora se importaba a un alto precio desde la Tierra, porque el Consejo de Unidad había decidido que sus preferencias personales eran asuntos de seguridad galáctica. ¿Algún problema que deba saber?, preguntó. Lo de siempre, dijo Torres divertido. Los jóvenes de la mente colmena cristalina han descubierto cómo atravesar el equipo recreativo. Así que las otras especies creen que están haciendo trampa en el juego de la mancha. Los niños caminantes del vacío se teletransportan accidentalmente a áreas restringidas porque se emocionan y pierden la concentración. Y, al parecer, la lección de ayer sobre los límites del espacio personal resultó en que los jóvenes del colectivo de tentáculos organizaran lo que llamaron una respetuosa demostración de abrazos grupales. Jake asintió. Un día típico más en la Academia que accidentalmente se había convertido en la institución diplomática más importante de la galaxia. Añadió Taurus, y el almirante Vex quiere saber si te interesaría escribir un libro, algo sobre los principios de la diplomacia depredadora, o cómo. Aprendí a dejar de preocuparme y a amar a mi manada. Jake observó a sus estudiantes, docenas de jóvenes de todo el espacio conocido, todos aprendiendo que las diferencias podían ser fortalezas en lugar de fuentes de conflicto. Todos descubriendo que el universo era más interesante cuando se trabajaba en equipo en lugar de unos contra otros. Dile al almirante, dijo Jake, que todavía lo estoy descubriendo yo mismo. Como convocado por sus palabras, Racer apareció a su lado y emitió el chirrido interrogativo que Jake había aprendido que significaba hora de las rondas matutinas. Fang salió de la puerta opuesta, aparentemente después de haber terminado de ayudar a preparar los ejercicios de cooperación avanzada del día. Bien, dijo Jake, terminando su café y dirigiéndose a la puerta. Vayamos a ver cómo estamos cambiando accidentalmente la galaxia hoy. Mientras caminaban por los pasillos de la estación Nueva Armonía, pasando por aulas llenas de jóvenes que aprendían a ver la cooperación como una fortaleza, Jake Martínez reflexionó sobre lo absurdo de su situación. Se había mudado al borde de la nada para evitar tratar con la gente, y de alguna manera, terminó siendo responsable de enseñar a toda la galaxia a llevarse bien. Pero ver a un adolescente Corani ayudar pacientemente. Un niño etéreo y nervioso con un rompecabezas complejo. Viendo antiguas especies enemigas trabajando juntas en proyectos grupales, oyendo el sonido de la risa universal resonando por pasillos diseñados para seres que habían pasado siglos intentando matarse entre sí. Jake tuvo que admitir que había peores maneras de salvar el universo accidentalmente. Aunque aún no tenía ni idea de lo que hacía.